en colaboración con el Centro de la UNESCO de Gran Canaria, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, ASOCLUB y la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, ha organizado una jornada sobre las aduanas y arte en Canarias, que celebrarán en diferentes días, pero culminan el 7 de mayo, con objeto de reflexionar sobre la libre circulación de obras de los artistas visuales canarios por el territorio nacional y europeo. Antes de proseguir, le voy a dar paso a don José Díaz Saavedra de Morales, que es un directivo de la Real Sociedad Económica del País, y es secretario. Perfecto. Que le va a dar un saludo a todos. Señoras y señores, buenas noches. Don Tomás Van de Valle Sotomayor, director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, quien no ha podido presidir este acto por encontrarse de viaje, me encarga de agradecer la presencia de ustedes aquí esta noche. Bueno, a continuación, un saludo de Leopoldo Emperador, que es el presidente de ICAP, de la asociación. Buenas tardes a todos, queridos amigos, artistas. Como sabéis, porque me conocéis hace tiempo, llevamos mucho tiempo reivindicando este tema y particularmente desde que la nueva Junta Directiva de la Asociación está al frente de la misma, hemos dado un impulso a este tema de la reivindicación. Deciros que ayer hubo aquí una mesa redonda a puerta cerrada, que se llegaron a conclusiones que ahora pasaremos a hablar y a debatirlas. Y, como repito lo que dijo Cayetano, ¿no? Darle las gracias a la Sociedad Económica, al Centro UNESCO, al ASOCLUB y al Cabildo de Gran Canaria. Decir que en ese momento tenemos una gran lista de apoyos institucionales y de asociaciones. Todas las asociaciones de artistas de España, más el Instituto de Arte Contemporáneo, apoyan nuestra reivindicación, con un manifiesto firmado que se hará entrega de ese manifiesto en breve al ministro Montoro y al presidente por ahora del Gobierno de Canarias, y en su momento será en funciones, digo yo. Y a su vez, pues después una lista amplia que van desde la Universidad de La Laguna, desde el Diputado del Común, de la Real Academia de Bellas Artes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está publicado, lo tenemos publicado en el Facebook de la asociación. Darle las gracias también aquí personalmente y en nombre de todos los artistas a Sonia Mauricio, a don Javier Sánchez Simón, a Francisco Hernández González, que hoy no puede estar, a don Luis Díez Mateo, que estuvo ayer y participó en esta mesa primera de debate de reflexiones sobre el tema económico, y a Fernando Redondo, que estamos esperando a ver si llega, que él es el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias. Bueno, sin más, yo le paso la palabra ya. Sí, yo voy a ser el moderador. No, quiero matizar algunas cosas. Voy a repetir casi lo que ha dicho Leopoldo, pero voy a matizar algunas cosas. Bueno, que con tal motivo, ayer se reunió una mesa económica a puerta cerrada y hoy los miembros de esa mesa que se reunieron ayer van a hacer público un manifiesto que hicieron. En la mesa están presentes Sonia Mauricio, profesora de Derecho Financiero de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Javier Sánchez Simón, inspector de Hacienda y profesor también de la Universidad. Pero quiero decir que ese manifiesto que hicieron ayer fue firmado, los participantes fueron, aparte de los presentes aquí, Francisco Hernández González, que es asesor fiscal y profesor de la Universidad de Las Palmas también, y Luis Díez Mateo, jefe de aduanas del Gobierno de Canarias. Jefe de aduanas del Estado. Del Estado, señores, eso es más importante. Más importante. Y nada, yo creo que, no sé cómo lo han pensado los Javier y Sonia, que son los que están presentes, pero yo creo que procede leer el manifiesto, porque las conclusiones que hicieron ayer primero. Sí, voy a leer. Muy buenas tardes. Vamos a hacerlo como en la radio. Uno va a leer, yo voy a leer la primera, Sonia leerá la segunda y yo volveré a leer la tercera, y así como si estuviésemos comentando un partido de fútbol.
Ayer fue una reunión muy interesante, un debate bastante intenso, no porque hubiese desacuerdos, sino que había un acuerdo muy grande, pero sí fue un debate de suma de aportaciones. Las conclusiones que sacamos, se las voy a leer la primera, que es el planteamiento realizado por la Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales de denuncia de la discriminación fiscal que sufren los artistas canarios frente a quienes residen en otros territorios de la Unión Europea merece todo el apoyo de las asistentes. Esta discriminación contradice e impide la aplicación de los tratados internacionales de protección de la cultura suscritos por España y auspiciados por Naciones Unidas. El hecho es, ustedes lo saben de sobra, que prácticamente hace imposible que un artista canario pueda exponer y vender su obra en condiciones normales fuera del territorio del archipiélago canario. Y es prácticamente imposible que pueda venir a Canarias obra de otros artistas extranjeros para una exposición temporal, para cualquier tipo de movimiento. Eso contradice por completo los tratados internacionales que ha suscrito España y que fueron auspiciados por Naciones Unidas, fundamentalmente a través de la UNESCO, que establecía que hubiese una libre circulación de la obra artística de las distintas personas que fueran sus autores. La segunda conclusión, la de Sonia. Bueno, yo darles las gracias por la invitación. La verdad que ayer tuvimos un debate, también me reitero que fue muy importante, muy interesante, y una de las conclusiones que no está escrita, pero a las que llegamos, es que realmente pues felicitamos a los artistas canarios y a esta asociación por poner a la luz una problemática que evidentemente a ustedes les afecta porque es un mercado muy delicado, pero que es una problemática más amplia que está afectando ahora a toda la sociedad canaria, porque hay un problema gravísimo con el tema de las importaciones y exportaciones, y no solamente a efectos evidentemente para los artistas, y en el caso por ejemplo de los escultores que ayer se planteaba, pues tienen que estar sacando obra y material, y eso complica más las cosas, pero incluso cualquier ciudadano residente en Canarias en este momento que quiera comprar por comercio electrónico, pues ya se está viendo con unas trabas tremendas, y entonces eso es totalmente contrario a la tradición puertofranquista de Canarias, al régimen económico y fiscal de Canarias, que si hay de alguna forma un fundamento del régimen, pero desde sus orígenes históricos, luego ya la parte de Bravo Murillo, que se suponía que en ese momento precisamente hay un librecambismo frente al proteccionismo que había en el Estado español, y ahora estamos viviendo paradójicamente la situación contraria. En Canarias hay un proteccionismo frente al librecambismo que existe en el mercado europeo, entonces eso es totalmente contrario con la normativa de la Unión Europea, y es lo que yo les voy a leer en la segunda conclusión, porque hablábamos ayer que la condición de Canarias de región ultraperiférica de la Unión Europea precisamente es la que justifica que en Canarias haya una situación que permita paliar las desventajas que tenemos, y los artistas canarios en este momento se están encontrando con la situación contraria, es decir, no se están paliando sus desventajas, sino que tienen una desventaja respecto a artistas residentes en el territorio español o europeo. Entonces esto está yendo totalmente contra la normativa de la Unión Europea, es lo que les decía en la segunda conclusión que yo les voy a leer. A su vez nos encontramos también con que este régimen que existe en Canarias no nos favorece, sino que nos perjudica respecto a la libertad de circulación que tienen en las transacciones que se realizan entre otras partes del territorio español y comunitario, y lo cual puede colisionar con el artículo 110 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta norma prohíbe cualquier forma de discriminación tributaria dentro de los Estados miembros para proteger la libre circulación de mercancías. En este sentido, existe una abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala esto. Esta prohibición de discriminación del artículo 110 rige no solo para los productos importados de otros Estados miembros, sino también para los productos exportados hacia otros Estados miembros que no pueden ser gravados más onerosamente que los productos similares destinados a ser vendidos en el mercado nacional, que es la situación en la que se encuentra Canarias. A partir de ahí, como soluciones, se menciona la que se implanta un IVA diferenciado, con lo cual desaparecerían los problemas de importación y exportación de mercancías, y la recaudación y gestión las tendría la Comunidad Autónoma Canaria. Es decir, si nosotros entramos en el territorio del IVA, que es la sexta directiva, estos problemas desaparecen.
Esa sería una solución, o en segundo lugar, otra solución es que continúe el IGIC, pero en vez de las importaciones y exportaciones que tenemos ahora, que eso se denomine adquisiciones intracomunitarias, con lo cual todas las trabas que tenemos en este momento en Canarias desaparecerían respecto a estas operaciones. Y ya Javier le va a leer la tercera y última conclusión. La tercera, que es una consecuencia de la segunda, lo que está recogiendo es como una posible solución. Una posible solución, además, que es fácilmente aplicable y con carácter cuasi inmediato, que es la reforma del régimen económico y fiscal, aunque parezca que esto es una barbaridad, pero que la reforma del régimen económico y fiscal canario, sobre la base de la plena integración en el territorio armonizado de aplicación de la sexta directiva comunitaria, que la citaba antes Sonia, con independencia del mantenimiento del IGIC. Aquí no se trata de desmantelar la fuente de financiación de las corporaciones locales, y que incorporaría como hecho imponible las adquisiciones intracomunitarias. Y les explico por qué, porque esto yo creo que corresponde a un antecedente importante. Cuando se planteó la incorporación de Canarias dentro de la Unión Europea, en la Unión Europea hay que recordar que se trata de un territorio, de una serie de países, que establece como una serie de libertades básicas, imprescindibles, y una de ellas es la libre circulación de mercancías, la libre circulación de capital y la libre circulación de personas. Entonces, cuando se hizo, Canarias optó por un régimen muy extraño, y ese régimen muy extraño es entender que se aplicaría una situación, una fiscalidad, unas normas de intercambio en el que Canarias se iba a abastecer en una gran medida de fuera de la Unión Europea. Eso no se correspondía ni a la realidad, ni a la historia, ni al presente en ese momento, y mucho menos no ha sido confirmado por el futuro, sino todo lo contrario. Canarias se nutre, se aprovisiona en más de un 90% de la Unión Europea, y de ese 90%, más de un 90% del resto de España. Y frente a eso, tiene un régimen en el que no contempla esa realidad, contempla la realidad contraria. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo que a nuestra lejanía, a nuestra distancia, le hemos ido poniendo una serie de barreras que hace que esa lejanía y que esa distancia sea muchísimo mayor. Y eso tiene una repercusión en el bienestar ciudadano. Y eso tiene una repercusión en el comercio. Eso tiene una repercusión dramática para aquellas personas en las que el producto de su trabajo, el producto de su esfuerzo, la actividad que ellos realizan, está en función de la entrega de bienes, de la exposición de sus bienes, de colocar esos bienes en el resto del espacio de su entorno. Eso es fundamentalmente el caso que le produce a ustedes. Y no solamente le produce a ustedes, sino le produce a todas aquellas personas pues, que queremos acudir al comercio electrónico, a aquella pequeña, mediana empresa que vende a través del comercio electrónico, porque el comercio electrónico no pensemos que es una cosa que es para las grandes empresas. El gran beneficiario del comercio electrónico es la pequeña empresa que en lugar de vender los productos que tiene en su almacén, en su barrio, pues conecta con el resto del mundo. Bueno, pues esa pequeña empresa, que la tenemos en Canarias, como existe en muchísimos sitios, pues está absolutamente limitada, absolutamente destruida, absolutamente constreñida como consecuencia del régimen que tenemos. Y esto es un hecho que lo hemos venido denunciando y que desde la universidad se ha venido diciendo, y desde muchísimas opiniones, entre las que me incluyo, se ha venido sosteniendo desde hace bastante tiempo. Y la verdad que lamentablemente ustedes son de los más perjudicados, y de los más gravemente perjudicados porque les coloca en una situación absolutamente insostenible, porque les quedan limitados a un espacio muy concreto, un espacio muy pequeño, como son los posibles adquirentes en Canarias, porque fuera de Canarias no solamente no pueden ustedes realizar operaciones de venta de sus productos, sino algo muchísimo más grave, que es que no pueden dar a conocer el fruto de su trabajo, de su inteligencia, de su creación. Y eso es algo que entiendo que para un artista supone amputar la posibilidad de desarrollar su creación artística, no ni siquiera el hecho
de no vender o no vivir del producto, sino es que es algo más, es algo que es lo que yo creo que es la sustancia de lo que es la creación artística, que es dar a conocer a los demás el producto de esa capacidad creativa. Y la verdad es que estaba encantado, y ayer lo decía, estaba encantado de colaborar con ustedes cuando se me planteó la posibilidad de hacer y de comentar o de intervenir en este foro, porque lo cierto es que hacía muchos años, hacía mucho tiempo, y a mí que me gusta mucho, como a tantas personas, de seguir con la historia, de encontrarse en un momento que yo creo que casi histórico, que es que los artistas se convierten no solamente en vanguardia de su creación, sino en vanguardia social para recoger una reivindicación que afecta, como digo, no solamente a todos ustedes, sino también a toda la sociedad en general. Y lo que ustedes están planteando es un tema que les afecta a ustedes, pero es un tema que está limitando por completo la posibilidad de crecer, no solamente como actividad económica, sino desde el punto de vista humano, pues a todo el mundo que quiere vivir en un sitio donde no solamente se mire su propio ombligo, sino que quiere ver el ombligo de los demás, y que quiere que el ombligo no sea para ellos solo, sino para más gente, en el que puedan exponer su obra, pero fundamentalmente se pueda realizar intercambio, y el intercambio, desde luego, yo creo que no solamente es fuente de conocimiento, sino fuente de desarrollo. Y me he enrollado muchísimo, pero la verdad es que tenía quería decirlo y me apetecía. Yo suscribo totalmente las palabras de Javier, estoy completamente de acuerdo con él. Él ha hablado de que el año pasado precisamente hicimos un congreso en la Universidad de Las Palmas sobre el REF, un congreso internacional, y ya este tema se planteó, no con la reivindicación expresa de los artistas, pero ya se planteó el problema a la importación y exportación. Ayer nosotros nos recogieron unos vídeos con unas entrevistas, porque la idea que nos ha comentado Leopoldo es esta reivindicación, llevarla a Europa, hacer allí una exposición en el Parlamento Europeo, creo que es en el Parlamento Europeo. Bien, entonces, precisamente ayer cuando nos hacían las entrevistas, pues insistíamos todos, primero en la idea esta que ha dicho Javier, de que ustedes están en la vanguardia, y también en esta vez, pues vamos, que la reivindicación, que es curioso que no haya otros sectores que hayan salido también en apoyo de esto y sumándose, porque es una reivindicación fundamental para Canarias, pero ya en el ámbito de la cultura, que es en el que estamos ahora, Canarias siempre se ha destacado por su cosmopolitismo. Entonces, si ya desde el siglo XIX, precisamente, y yo insisto con eso porque me parece un tema muy interesante, o sea, ya en la época de Bravo Murillo, ya en el siglo XIX, se abren los puertos de Canarias. ¿Eso qué significa para Canarias? Pues significa una influencia que hemos tenido, pues por ejemplo en el caso inglés. Yo hoy me vino a la cabeza como una reflexión, como a mí me gusta también muchísimo el arte, pues me vino una asociación de ideas, que es una asociación un poco surrealista, pero bueno, pero que tiene mucho que ver con todo esto, y es que cuando yo a veces les explico a los alumnos el REF y tal, digo, ustedes saben qué instrumento tuvimos nosotros en Canarias antes que en el resto de la península, gracias a esa influencia inglesa tan importante que tuvimos y tal, y ellos, no sabemos, tal, digo, una cosa que utilizamos todos los días, el váter. Vino a Canarias antes de que en la península hubiera el váter. Entonces hoy yo, acordándome de esa anécdota del váter, pues me acordé a la vez pues de eso, del urinario de Duchamp, ¿no? O sea que la abertura, es el cosmopolitismo, todo eso que ¿qué les voy a contar yo a ustedes? Que ustedes no sepan en relación a ese tema, y eso desgraciadamente desde un punto de vista económico, porque las ideas de Marx en muchas cosas están desfasadas, pero hay una cosa que no está desfasada de Marx, vamos, que yo creo que es importantísimo, que es que la realidad económica condiciona muchísimo la realidad cultural. Y entonces, pues evidentemente la realidad económica que tenemos ahora en Canarias, ayer estaba explicando Leopoldo, que bueno, pues que ha habido artistas importantísimos, y estaba hablando pues el caso de Óscar Domínguez, pero claro, el caso de Óscar Domínguez, pues fue una persona que su padre tenía medios precisamente, y entonces se fue a París, pero que ahora hay muchísimos artistas canarios porque están teniendo muchísimos problemas
para exponer. Él decía que no es fotógrafo y tal, pero todo el que trabaja con el tema de la piedra, o con materiales, o con la escultura, pues se está encontrando con unas trabas tremendas que yo también, pues Brancusi también hubo un problema de aduanas en su momento, pero desde luego que yo creo que el problema más grave de aduanas que yo conozco desde el punto de vista artístico lo están teniendo en este momento los artistas canarios, y me parece importantísimo que se esté recogiendo a nivel nacional. Y yo creo que desde luego, y ayer insistíamos todos, incluso el delegado de aduanas del Estado insistía que para que esto se resuelva, él hablaba de que, bueno, que evidentemente es fundamental la voluntad política, eso está claro, pero también es muy importante que la reivindicación llegue a Europa, porque en este momento la Unión Europea está totalmente en contra de cualquier discriminación dentro de su territorio a la libre circulación de mercancías, y aquí se está produciendo una muy clara. Canarias ya está dentro del territorio aduanero de la Unión Europea. Tenemos unas discriminaciones tremendas, entonces eso es un tema que se puede recurrir perfectamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y yo estoy segura que en ese sentido, y ayer todos los de la mesa estábamos de acuerdo con eso, que puede suponer que se modifique la legislación, porque luego salió otro tema también, que yo les traslado a ustedes, que estamos todos de acuerdo en estas conclusiones. Y entonces se planteó, ¿y por qué esto no se modifica? ¿Cuál es la razón de por qué esto no se modifica? Entonces alguien comentó, hombre, es que hay intereses económicos en Canarias. Yo decía, pues no sé qué intereses económicos hay, porque desde luego los intereses económicos de la población en general y de los canarios son los que acaba de exponer Javier Sánchez Simón, es decir, nos estamos perjudicando con carácter general. Si hay unos intereses parciales, pues esos intereses no pueden primar respecto a la mayoría de la población, que nos estamos viendo perjudicados con esto. Eso fue otro de los temas en los que Leopoldo decía que no nos quería comprometer a los que estábamos en la mesa respecto a que dijéramos que tenía que haber una voluntad política de cambio, pero yo me comprometo perfectamente, porque desde la universidad, si algo tenemos, es la independencia para decir las cosas sin ningún problema, y esto desde luego tiene que cambiarse. Y a mí me hubiese gustado que hoy estuviese aquí el representante del gobierno de Canarias, que estaba invitado, ¿no? Yo quiero decir que para esta mesa, precisamente, un poco la lógica de esta mesa era que una vez que se hizo la de ayer, que eran las conclusiones que se han hablado, más el debate que podemos establecer aquí ahora, era confrontarlo pues con el representante del gobierno de Canarias. Se invitó al consejero de Economía y Hacienda a que viniera a participar, a debatir y a confrontar cuál es su posicionamiento, el posicionamiento del gobierno de Canarias con respecto a este problema. Ha declinado, dice que tenía no sé qué del Parlamento y que no tenía nadie a quien enviar. Esas han sido sus palabras, y queda dicho y queda reflejado, y que, aunque no hay medio de comunicación aquí, pero esto, como estaba diciendo Sonia, todo esto se va a editar. O sea, se van a editar todas las conversaciones, se va a transcribir todo, y se está haciendo un vídeo, como decía Sonia, porque, lo quiero comentar, evidentemente la última palabra está en Bruselas, eso está claro. Se nos ha hecho una oferta desde el eurodiputado Gabriel Mato de escenificar el problema en el Parlamento Europeo. Es decir, él se propuso hacer una pregunta en el Parlamento Europeo, pero fue muy sincero. Es decir, una pregunta en el Parlamento Europeo es como un Twitter, o sea, 120 caracteres y se acabó. Si lo escenificamos, la situación puede cambiar, porque se pone el problema como es, se lleva la documentación y nos da acceso a los comisarios europeos que llevan este tipo de cosas, y podemos hablar y dialogar directamente con ellos. Este es el siguiente paso que vamos a dar desde la asociación, ¿no? Y estamos trabajando ya con Bruselas para llevar a cabo este tema. Yo albergo grandes esperanzas en que esto se pueda solucionar. Las albergo, sobre todo porque, como está claro, o sea, está claro, hombre, aquí, aunque hay pocas personas aquí, pero el clamor en las redes sociales es evidente. O sea, a través de lo que tenemos del Facebook y eso, se ve, el Facebook de la asociación y el de Aduanas y Arte en Canarias, es constante el tema de aportaciones y de comentarios al respecto de este tema. Si queréis, ahora podemos empezar a debatir con ustedes lo que queráis.
Bien, yo, buenas tardes, me dirijo a todos los que presiden la mesa y a los compañeros que están aquí. Quiero decirles que la figura jurídica en la que se apoya en ese momento, como se ha presentado en Bruselas, como va a tomar parte, no la desconozco, la quisiera conocer mejor, no hace falta, yo creo que me oye. La quisiera conocer mejor, no hace falta. Para la grabación. Yo creo que me oye. No, para la grabación. No está grabando. Y entonces lo que me interesa de la figura creada es el vínculo jurídico que pueda tener. Porque según sea el vínculo jurídico que pueda tener, yo lo que voy a hacer es que tiene que ser necesariamente retroactiva e ir a donde hay que ir. Porque el que les habla tiene 66 años. Y fui atrozmente tratado por el régimen económico fiscal que está diciendo, por todas las circunstancias que rodeaban alrededor de todo esto, en una circunstancia lamentable. No voy a explicitarla ahora, porque lo podría hacer en petit comité llegado al caso, o si acaso verterla a través de esa posibilidad que eso creara efectos retroactivos. Porque estoy documentado de todo lo que ocurrió en el momento, documentos de las empresas que actuaron alrededor y el daño que se me produjo. Como comprenderán, el hecho que ahora vaya a mejorar esa situación y se vincule a un mejor futuro, me alegra, por supuesto, pero no arregla una situación lamentable que se produjo como que un atraco a mano armada, vaya, conmigo. Por lo tanto, esto quiero saber si esta figura jurídica de la que ustedes han hablado crearía efectos retroactivos, porque entonces tengan por seguro que yo presentaría toda la documentación para que eso pudiera funcionar, ¿no? Respecto a lo que han dicho ustedes, bueno, me parece muy bien que hayan presentado lo que los artistas debemos de pensar. Los artistas pensamos, no le quepa duda a los de la mesa, ¿verdad? Y sufrimos, y luchamos, y trabajamos. Y lo que quiero decir es que ese ámbito tan corto que nos ha quedado aquí reducido, ¿no? Esto viene de muy antiguo. Leopoldo se acordará de las reuniones con Óscar Vergasa. Tampoco hoy el responsable, igual que lo es Óscar Vergasa en su día, ahora no ha venido. Es un hecho que me hace sospechar de la acción de todo lo que se trama. Y convocados que fuimos en su día, incluso en la Casa de Colón, con el de Mauricio, con mensajería para que llegáramos y debatiéramos el tema, con Martín Chirino en la mesa y con... Me acuerdo que aún vivía Saya, ¿no? Que decía, somos tratados igual que si fuéramos tomates, ¿no? Para la comunidad económica. Pero bueno, quiero decir que el REF sí que sabemos a quién beneficia. Hace ahora 3 años, a doble página, el Canarias 7 expuso que llegaron aquí al régimen al CEP 2 inspectores de Hacienda que iban a inspeccionar por qué, a la pregunta de qué empresas están asociadas para obtener el beneficio fiscal que supone estar asociados y que el capital que tenga ese beneficio fiscal será revertido en la empresa para mejor funcionamiento de la empresa, no han podido decir qué empresas están asociadas. El propio director de la zona especial de Canarias, ¿no? Eso indica, y dijeron, bueno, esto lo haremos público. Han pasado 3 años, no se ha sabido nada, no sé qué ha pasado, no sé si los inspectores no encontraron nada, o pensando que hay otras fuentes para que un inspector calle y no diga nada. Lo que sí está claro es que quien se beneficia del régimen económico fiscal para Canarias son las grandes empresas. Y nosotros lo padecemos. Y pensamos, y creamos, y luchamos. Y yo no necesito formar parte de la asociación, aparte de la invitación, porque esto ya viene de viejo, ¿de acuerdo? Y no necesito estar asociado para usar eso, ¿de acuerdo? Se lo digo a todos. El asociacionismo es bueno, pero en sí mismo no me dice nada, ¿de acuerdo? Lo que quiero saber es si esa figura que ya han creado va a ser vinculante y va a tener efectos retroactivos, porque cuando la ley se hace, se mira el marco en donde hace falta, ¿de acuerdo?
Ahora yo tengo 66, yo le digo una cosa que pasó pues cuando tenía 40, ¿no? Que podía haber cambiado no solamente mi vida, sino la de muchos. Porque era abrir un cauce que yo estaba a pico abriendo, ¿de acuerdo? Con eso quiero decir que después de eso no me quedó más remedio que hacer lo que yo siempre he pensado hacer, y es decir, pensar en el siguiente proyecto. Y el siguiente proyecto fue, mire, yo aquí lo digo, y no lo digo con ánimo de atribuirme nada, sino para decírselo. Soy de los artistas más premiados aquí en Canarias. Por lo tanto, no me quejo de mi suerte, pero es una suerte que se ha quedado demarcada aquí, ¿verdad? Lo ponen a entender. Y, además, esto no queda en duda. ¿Qué tuve que hacer? ¿Qué es lo que quería? Abrir esa frontera. Abrirla y demostrar que se puede llegar a todos sitios, porque los que fueron conmigo en la acción que se llevó adelante fueron mirados y contemplados por las mejores galerías, y a continuación yo les seguí su obra y expusieron en Tokio, en Nueva York, en París, en fin, ¿de acuerdo? No voy a entrar en detalle de lo que ocurrió, porque a lo mejor algunos lo conocen, por lo menos Leopoldo lo conoce. No voy a entrar en eso, solo quiero decir que si esa ley o esa figura jurídica lo permite, entonces habrá que canalizar hechos lamentables que han ocurrido, que efectivamente forman parte del desdevenir de las islas y de nuestra acción. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado? No sé si ha quedado claro. Juan, ¿te puedo contestar, Juan? Vamos a ver. Yo lamento enormemente el drama que estás explicando. Yo también tengo 61 años y también hemos pasado por muchas cosas, por muchísimas. Y muchas veces mi carrera también se ha visto impedida por este tipo de barreras. Bueno, eso es, como dice el otro, agua pasada no mueve molino. O sea, eso es lo que ha pasado, esa es la realidad que hemos tenido. Y lo hemos venido reivindicando hace muchísimos años. No nos han hecho caso. Las cosas han cambiado ahora, y han cambiado sobre todo porque pienso que el contrato social entre administrados y administradores está cambiando. Bien, yo creo que es el momento de que de los actores sociales, que somos nosotros, en el caso de los artistas, somos los artistas. Y te voy a decir, cuando yo empecé con esta reivindicación hace 2 años, era yo solo. Perdona, yo solo. Bueno, aquí te lo puede decir otra gente. O sea, yo empecé con la reivindicación, se había hecho anteriormente también, pero cambié la estrategia, ¿vale? Y llegó un momento determinado en que me tuve que acercar a la asociación, porque los únicos representantes con la administración es la asociación. Yo no represento a nadie, Leopoldo Emperador no representa a nadie, Juan Márquez no representa a nadie, ni ninguno de los que estamos aquí, si no estamos en una asociación, no representamos a nadie. Y eso es una cosa que el mundo es así, no lo he hecho yo, no lo he inventado yo. O sea, cuando yo estuve en el Ministerio de Economía y Hacienda hablando con la Directora General de Tributos y Aduanas, pues me preguntan, ¿usted quién es? ¿A quién representa? Digo, pues yo represento a los artistas canarios. Punto. Solamente quería decir eso. No, parece que me contesta, Leopoldo. Estoy diciendo, Juan, que lamentablemente todos hemos sufrido miles de anécdotas de estas y que se nos ha impedido promocionar, pero creo que ha llegado el momento en que los artistas pues tomemos la voz cantante y digamos, señores, vamos a reivindicar nuestros derechos. Bien, yo ya te digo, no sé, no creo que me contestes con eso, sino no hace falta que contestes. Yo te estoy diciendo que está bien, que el asociacionismo no tengo nada en contra al principio, pero que yo no me necesite una asociación para representarme, eso es falso. Yo me represento solo y no pasa nada. Eso es, la democracia me da ese marco y yo lo uso, ¿de acuerdo? Ya está, el hecho de que me asocio no es una cosa puntual, que se puede hacer o no. Y lo que reivindica la asociación viene reivindicándose desde el tiempo, ya te digo, de Óscar Vergasa, cuando eso se intentó y no se solucionó absolutamente nada. Y desde entonces hasta ahora ha llovido mucho. El hecho de que eso se haya llevado al petit comité, o que yo no me haya enterado, o que se haya seguido, me da igual, Es que somos personas en un marco social, que es la comunidad, que nos tiene que amparar a todos. Y que por supuesto está clamando desde hace 1000 años, ¿verdad?, de que con el IGIC y el IVA y tal hay un lío armado, ¿no? Bueno, en cualquier caso le quiero responder a la pregunta que antes formuló, que yo creo que era importante, sí, que es la aplicación retrocibra. No es de aplicación retrocibra. Bueno, pero no es de aplicación retrocibra porque constitucionalmente lo impide. Y las razones son claras, es decir, lo que estamos formulando como una idea es una reforma del impuesto en el que se crea un nuevo hecho imponible. Es un nuevo hecho imponible que facilita el intercambio,
que facilite, que iguala la posición, la Constitución prohíbe que se aplique con efecto retroactivo. Que entre otras cosas, también le digo lo siguiente, es decir, aquí lo que se trata es de corregir una situación que se está produciendo, en la que lamentablemente tampoco ha habido una presión social favorable hacia ese cambio. Y no le estoy hablando de la época de hace 15, 20 años, no. Estoy hablando de que hace un año se estuvo produciendo la reforma del régimen económico y fiscal. Y este planteamiento socialmente no se convirtió en ninguna reivindicación, para nada. Aquí se ha puesto de manifiesto y se ha dado a entender que el régimen económico y fiscal no beneficia a todos. Eso es cierto, claro que no beneficia a todos. Beneficia a una minoría selecta que escribe una carta a los Reyes Magos, y esa carta a los Reyes Magos normalmente se le da la respuesta que ellos están reivindicando. Y si uno lee cuál ha sido la última reforma del régimen económico y fiscal, se encontrará con situaciones absolutamente aberrantes y alucinantes, como por ejemplo, en el que pueda tener un beneficio fiscal invertir fuera de Canarias en territorios con los que no existe ni siquiera convenio internacional de intercambio de información, es decir, con los cuales el Estado, que tiene que gestionar esa deducción, si es procedente o no es procedente, no puede acudir a ninguna administración para que pueda contrastar los datos. Es una situación absolutamente asombrosa. Bueno, pues eso es la respuesta a una carta de los Reyes Magos que hicieron determinadas empresas. Estamos hablando de la situación que, desde luego, que lo he puesto de manifiesto, y el apoyo de las 4 personas que estábamos aquí, las cuatro que estábamos invitados a la mesa de ayer, lo veíamos con clara y manifiesta unanimidad, lo respondíamos con clara y manifiesta unanimidad, que es algo importantísimo como es el desarrollo de la creación artística, porque desde luego, con independencia de la respuesta personal que uno puede obtener con sus premios y reconocimientos, hay una cosa que como ciudadano que no tiene que la capacidad de expresión artística plástica, pues la verdad es que en mi caso se limita a poder dibujar mi firma, porque tengo torpeza absoluta, pero lo que sí le puedo decir es una cosa, que es que cualquier manifestación cultural permite algo tan importante como estabilizar socialmente una determinada comunidad y hacerla progresar. Bien, pues esa posibilidad en el caso de Canarias está claramente limitada. Claramente limitada. Sí, no, y se lo digo a mí, no, se lo digo a mí. No, pero que se lo digo, que yo me lo digo a mí, Es decir, que esa posibilidad, pero no se lo digo para convencerles, lo digo porque lo entiendo que es así. Entonces, esa es lo que efectivamente se trata de ponerlo blanco sobre negro o negro sobre blanco, para decir, oye, ya está bien, hay que efectuar una corrección, hay que efectuar una limitación, hay que efectuar una situación, y lo estamos planteando desde un doble punto de vista. Lo estamos planteando no solamente como una reforma general, sino también es muy importante el segundo punto que leía Sonia, que es que, oiga, con independencia de que se resuelva para el comercio electrónico, con independencia de que se resuelva para todo, oiga, es que hay un principio de igualdad que está recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y que ese principio de igualdad no se está produciendo, y eso es con posibilidad de aplicación inmediata. Y en ese sentido creo que lo que está efectuando la asociación de acudir a Europa, cosa que hasta ahora nadie había acudido a Europa desde ningún foro, desde absolutamente ningún foro, ni desde consumidores, ni desde asociaciones de nada, la posibilidad de acudir a Europa, y además, por lo menos con éxito, de que le están escuchando, es algo que en mi caso le expreso el máximo reconocimiento. Si no, no estaría aquí sentado.
Tengo que decir yo esto, solamente quiero añadir una cosa a su pregunta breve, No. porque me podría enrollar mucho con esto, pero desde el punto de vista jurídico que usted está planteando, hay una cosa, yo la historia fiscal de Canarias la he estudiado porque, bueno, me especialicé en eso, hice la tesis sobre eso. Entonces, cuando uno analiza, y lo digo muy brevemente, lo que es la historia fiscal de Canarias, que yo siempre lo vinculo a la historia cultural de Canarias, te das cuenta, pues cómo ha habido una serie de leyes que tradicionalmente, históricamente, pues decían que en Canarias no se iban a aplicar unos impuestos sobre el consumo, imposición indirecta, o iba a haber unas franquicias aduaneras, y luego eso se vulneraba continuamente. Se vulneraba y esos impuestos se cobraban y se vulneraban. ¿Hasta cuándo llega esto? Porque es la pregunta de retroactivamente. Pues eso incluso ha pasado porque cuando se crea el impuesto general indirecto en Canarias, porque España entra en el territorio de la Unión Europea, se integra a la Comunidad Económica Europea, se crea el IVA. Entonces en Canarias nosotros teníamos recogido, que es una cosa que es y lo voy a decir con una palabra clarita, es una vergüenza que nosotros actualmente todavía en el Estatuto de Autonomía de Canarias, digamos que en Canarias hay una franquicia sobre el consumo y una franquicia aduanera, cuando no la hay, y ustedes están sufriendo lo que significa eso. En la norma más importante de Canarias todavía se recoge eso. Entonces eso está totalmente desfasado. ¿Qué ha pasado? Que cuando se crea el IJIC en Canarias, mucha gente dijo, estoy hablando desde la universidad, pero no solo desde la universidad, sino también desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se plantea una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, diciendo que ese impuesto iba en contra de las tradicionales franquicias canarias. ¿Qué es lo que ocurre? Porque es la pregunta suya de ¿esto puede tener efectos retroactivos? Pues no, desde el punto de vista jurídico, pero también hay otro punto muy importante que es por el que no, y es que como el IJIC empieza a recaudarse, el IJIC es fuente de financiación no solamente de cabildos y ayuntamientos, sino también de la Comunidad Autónoma Canaria, y entonces pues un impuesto que iba contra esas franquicias que nosotros teníamos, se plantea una cuestión de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional contesta muchísimos años después, 10 años después de que eso se plantea, y claro, se planteaba una cuestión económica muy fuerte, que es la que yo a veces les digo a los estudiantes de Derecho, sí, las leyes y la jurisprudencia, pero a veces también la jurisprudencia se dicta en función de una serie de intereses que hay detrás. ¿Cuáles eran los intereses? Pues que había que devolver unas cantidades muy importantes ya recaudadas, y eso iba a suponer una quiebra fiscal en ese momento para Canarias. Entonces la jurisprudencia constitucional fue totalmente favorable al IJIC, haciendo ahí unas cosas que no se entienden muy bien, pero la razón última era eso. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que yo estoy de acuerdo con Javier que Europa en estas cosas, en estas cuestiones, viendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya no se anda con esas cosas que a veces encontramos en la jurisprudencia interna española. Entonces es la vía, es una vía importante. Sí, yo, avant la red, sabía que no había efectos retroactivos. Lo que pasa es que he querido poner el dedo en la llaga. Y comentándolo al compañero Javier, ¿verdad? Efectivamente, qué bien lo saben los catalanes, ¿no? Que han estado por las bienales con Tapies, con Rafael Casamada y con todos, que están orgullosos de sus adalides en el tema artístico y lo usan como embajada. ¿Y qué pasa aquí? Hemos tenido nosotros que estar aplastados, ¿verdad?, para aquellos que han vendido, porque el peor que ha tratado las Islas Canarias es el propio Canario, eso se sabe. La burguesía canaria es completamente lesiva para su pueblo. Y si no, eso lo documento en un momento, porque usted creo que lo sabe a esa altura, como tenía que entender Javier, que nosotros estábamos oyendo un discurso y estábamos quemadísimos por lo que dice. De manera que lo que es la representación cultural de las islas, esto además no me gusta porque se hace siempre a petit comité, y se hace desde instancias, yo diría, en fin, mire, en la construcción hoy día se están viendo que cuando hay una prevaricación acaba por abrirse y tal, y destaparse
la caja y se crean daños colaterales y se encausa a los que han estado alrededor de todo el tema. Pero mira, le voy a decir una cosa, en arte existen igualmente las prevaricaciones, solo que el hecho diferencial del que las pone en marcha queda como tapado. Perdona Juan, yo creo que es muy interesante lo que estás hablando, pero nos estamos saliendo del tema. Creo que eso es otro debate o un petit comité. Y es muy interesante lo que dices, creo que a todos nos interesa, pero creo que estamos centrándonos, el objeto de esta mesa es unas conclusiones económicas y estamos hablando ya del arte con derivaciones que todo tiene que ver porque todo está imbricado. Pero si no te importa, damos paso... Yo quiero la vigilancia de esa figura jurídica. Sí, pero esa figura jurídica no va a intervenir en la gestión del arte. Un proyecto de tocar las puertas de Bruselas con un poquito de acción. Si quiero conocer esa acción, a ver cómo es. Bueno, ya han dicho que van a hacer una acción, están planteando. Eso, Juan, como te acabo de decir, eso es una gestión que está llevando la asociación. Punto. Es decir, la asociación comunica a sus asociados lo que se está haciendo. La asociación, como comprenderá, no tenemos un mailing de todos los ciudadanos españoles, canarios, para hacerles llegar la información que estamos manejando. O sea, si quieres informarte de esto, te haces miembro de la asociación y tendrás la información pertinente. Y en su momento, si quieres, te acercas y te la damos también. Pero en este momento no es la mesa, no es el sitio para explicar todo esto ahora. Tenía la palabra Félix Juan Bordes. Buenas tardes. A ver si esto funciona. Sí, perfectamente. Mi nombre es Félix Juan Bordes, soy pintor desde el año 57 del siglo pasado. Por lo tanto, soy el más viejito de los que están aquí. Es decir, si realmente hay que hablar de edades, pues yo también he sufrido lo mío, como todos los demás. Pero evidentemente estuve presente en las primeras reuniones que se reivindicaba nuestro problema. También clamamos por esta injusticia, pero hay que pensar también, era en periodo todavía del régimen fascista y todavía se cometen muchas injusticias, todavía no se ha dado camino para enterrar a las víctimas de la guerra civil, por ejemplo, es algo también muy importante y lo nuestro también es importante. Y en todo este recorrido artístico que me he visto obligado, salvo algunas salidas al extranjero en donde me he encontrado con estos problemas, algunas veces escapo y expongo en París y no se da cuenta la aduana de aquel periodo, etcétera, etcétera, pero evidentemente sufro las mismas consecuencias que los anteriores. Y por supuesto he estado asociado a la Asociación Canaria de Artistas Visuales desde que se fundó. ¿Y por qué? Yo soy un pintor bastante marginal, todos lo saben, soy una persona muy individual, como todos los artistas, somos gente introvertida, que no nos gusta pensar en alto, sino a través de nuestra obra. Pero siempre he tenido claro que en temas que nos afectan a nuestros intereses, no artísticos en sí mismos, sino de carácter social y cultural, la asociación es la única vía. La prueba es que sigo teniendo la misma poca credibilidad al estamento político, porque son 50 años lo que he pasado yo y he visto el caso que a todos nosotros nos han hecho diversas gamas de políticos que han pasado por el poder, y solamente ahora es cuando Leopoldo se hizo cargo de la asociación y cuando hablamos de este tema se nos dijo claramente que con independencia que utilicemos a los políticos que en cierto modo están deseosos de resolver este problema, que los hay, nuestra pata está en Bruselas. El camino de España ha cambiado, el camino de Europa ha cambiado y no somos los mismos. Ni se trata de reivindicar el pasado, como muchos que nos hemos tenido que tragar y otros con los cuales se han cometido muchísimas
injusticias mayores que las nuestras. Por lo tanto, yo no miro al pasado, tengo 75 años, ya soy mayorcito, me gustaría seguir pintando aquí, porque decidí pintar desde aquí. También se me ofrecieron en su momento, en el año 80, exponer en París, en Nueva York, y yo por mí mismo decidí quedarme aquí, a pesar de los impedimentos que eso suponía. Lo decidí yo y sabía de los impedimentos, pero ahora es la primera vez que veo que esto cala en el mundo de la sociedad canaria fuertemente. Ahora es la primera vez que veo que, con independencia de que los políticos que hayan sentado en estas mesas y que han estado con nosotros de una manera desorganizada por nuestra parte, por la parte de los artistas, es la primera vez que veo una luz y un acierto con cómo se están enfocando las cosas. Y por lo tanto, en eso sí creo en la asociación. Cada cual seguirá siendo lo que es, un pintor aislado, pero creo en la asociación porque la asociación está moviendo bien a los niveles profesionales, políticos, universitarios, para conseguir juntos que esto se dé de verdad. Y yo creo que se va a dar, pero se va a dar articulando los esfuerzos como estamos haciendo ahora y olvidándonos del pasado, señores, porque el pasado no hace camino. Y hasta ahora hemos estado sin rumbo y sin camino. Y por primera vez veo que, con independencia de lo que piensen los políticos españoles, que pensarán todavía muchos, como en aquel entonces, que veníamos de bajarnos de la palmera y de jugar con los monos, porque a mí me decían en la universidad el guagua. ¿Por qué? Porque hablaba distinto. Y entonces, ahora sí veo que nosotros tenemos poder como sociedad, y como otro colectivo vamos a reivindicar hasta donde sea, es decir, hasta Bruselas, puenteando a todos los grupos políticos que sabemos que piensan de Canarias y para qué utilizan Canarias, y por tanto nosotros ahora hay que aprovechar esta ocasión por encima de cualquier cosa. Es el momento, y sobre todo está articulado para ello, gracias a Leopoldo, hay que decirlo, y por lo tanto hay que empezar por reconocer los méritos de cada cual, y ahora con estas mesas que de verdad van a servir de mucho para poder elevar con agravios comparativos a Bruselas nuestra injusticia manifiesta, pues ahora hay que apoyar. Así que muchas gracias a todos ustedes, porque están haciendo un esfuerzo personal para que esto ocurra. Gracias. Manolo, venga. Bueno, era del punto que planteaba Sony, porque me pareció que al final era un asunto casi nominalista. Pasar de importación a exportación, que es casi el meollo del problema, que estamos importando y exportando a pesar de estar en el mismo territorio europeo, y pasar de exportación a importación a adquisición, pero solo es un asunto nominalista, ¿no? Pero claro. No, te respondo yo. Vamos a ver. La Unión Europea se planteó la necesidad de que, bueno, que para que existiese un libre intercambio de bienes, porque ese libre intercambio de bienes, pues que se hiciese sobre la base que los impuestos sobre el consumo lo recayese la carga tributaria en el país donde se consume, ¿no? Un producto que se fabrica en Alemania, pues cuando se consume en Madrid, por ejemplo, pues que la carga fiscal de ese producto, ¿a qué administración le correspondía? ¿A la alemana? ¿A la española? Parte sí, parte no. Y la decisión que se tomó, que costó mucho trabajo en tomarse esa decisión, fue la siguiente. Se estableció un mecanismo de deducciones de impuestos de tal manera en el que el impuesto al final recayese en destino, cayese en el país donde tenía que estar. Bien. ¿Eso qué suponía en la práctica? Pues suponía en la práctica que los productos circulaban dentro de la Unión Europea sin ningún tipo de traba, sin ningún tipo de limitación, sin absolutamente nada. Es decir, un producto se vende, sale de Alemania, se fabrica en Alemania y pasa a
península, Barcelona, Madrid, a donde sea, de la península o a Portugal, y pasa sin ningún control aduanero. Es que no existen las aduanas físicamente, es que no existen. Y funciona bien. Eso se hace a través de un sistema técnico que es adquisición intracomunitaria. Ya no hay importación y exportación, sino es como un tráfico entre particulares, como una operación entre particulares. Y esas operaciones entre particulares, lo único que suponía un sistema de intercambio de información, es decir, que le pone unas obligaciones de información muy singulares entre unos y otros, ¿no?, para facilitar la comprobación del impuesto. En el caso de Canarias es absurdo que no se produzca una situación de esa naturaleza, porque en Canarias jugamos con ventaja. Jugamos con ventaja de que ese control, que es lo que impidió durante muchísimo tiempo que se quitase las aduanas dentro de Europa, nosotros la tenemos, ese control lo tenemos con carácter físico. Toda nuestra mercancía, todos nuestros bienes, toda su obra, tiene que ir o por avión o por barco. Con lo cual, son transportes limitados en cuanto al espacio, controlados por muchas personas, muchas administraciones, fácilmente controlables. Entonces es sorprendente que en Canarias no se haya puesto de esa manera. ¿Por qué no se ha puesto de esa manera? Porque vaya a decir, mira, es que un tema que ustedes están descubriendo, la piedra filosofal, y esa piedra filosofal es que ya estaba, porque es que no era una piedra filosofal, era pintada con purpurina amarilla, es que no se hacía oro, sino es pintada con purpurina amarilla. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa, no nos engañemos. Se ha montado toda una película de un régimen, no para fastidiarles a ustedes, no para fastidiarle al consumidor, sino para favorecer a determinadas empresas que le ponen una serie de añadidos a ese régimen, un polla que estamos, y que tienen un claro beneficio en favor de esas empresas. Que esas empresas además tienen nombre y apellido, es decir, no nos engañemos, esas empresas tienen nombre y apellido. Porque esas empresas lo que tratan y persiguen es tener un régimen de protección especial, pero un régimen de protección especial para quitarse la competencia. Entonces resulta que para que haya unas cuantas empresas que quieren quitarse la competencia teniendo un régimen especial, por un lado nos está fastidiando a todos como consumidores, pero es que por otra parte está fastidiando a aquellas personas o aquellas actividades en el que exige la competencia desde un punto de vista económico porque es su propia razón de ser. No hay algo más claro que exija la competencia como su propia razón de ser aquel que crea algo distinto y diferente con independencia de que haya competencia o no haya competencia, que es el caso del arte. Oiga, es que con esa forma de establecer ese régimen de protección, lo que ha limitado toda posibilidad de lo disperso, de lo diferente. Entonces, esa limitación de la posibilidad de lo disperso, de lo diferente, es un efecto colateral y que a mí, que me gusta la competencia, a mí, que me gusta tener libertad para consumir, para hacer lo que sea, para producirlo, para lo que quiera, pues bueno, pues me ha llamado la atención, porque además que cuando Leopoldo me habló del asunto, pues me llamó la atención, digo, hombre, la verdad es que sea una asociación de artistas lo que estén promoviendo y lo que estén en la vanguardia de algo que nos beneficia a todos los ciudadanos, porque nos beneficia a todos los ciudadanos, no me dejó de resultar sorprendente, con lo cual cuando me planteo, digo, hombre, no es que sea desde un punto de vista político o no político, sino porque es que me parece algo que, bueno, que yo estoy muy entretenido, muy involucrado con este asunto. Yo he escrito y desde el principio, que todos los sistemas de protección que estaban recogidos en el régimen del REF son rigurosamente falsos. Si se establece es que vamos a proteger la industria canaria. Mire, llevamos desde el año 94 con un régimen de protección a la industria canaria. ¿Ha incrementado la mano de obra ocupada en la actividad industrial? No, ha disminuido. Ha aumentado la capacidad,
Diga, hay un fenómeno de automatización y con ese fenómeno de automatización requiere menos mano de obra. ¿Se han creado nuevas industrias en Canarias? No. Y diga, entonces, ¿qué estamos protegiendo? ¿Qué estamos protegiendo? Y además se ha dado un golpe de tuerca. Es decir, es único caso en el mundo, en el siglo XXI, que tengamos un gravamen sobre el pan congelado. Único, es decir, usted le pregunta, ustedes que viajan y que saben, le cuentan a algún compañero o alguna persona de cualquier país del mundo y le dice, mire, en su país, aparte de todos los impuestos que hay un impuesto específico sobre el pan congelado. Y le dice, oiga, ¿y ustedes dónde están? ¿Ustedes dónde están? Es decir, sobre un bien de primera necesidad, solamente se recuerda el impuesto sobre la sal que existía en la época de Roma. Pero fuera del impuesto sobre la sal que existía en la época de Roma y que los ingleses lo pusieron también en sus colonias y que además fue uno de los ejemplos del levantamiento anticolonial inglés en la India, ir contra el impuesto sobre la sal, pues bueno, pues resulta que es que nosotros tenemos impuestos sobre las masas de pan. Hombre, congelado. Eso es algo absolutamente asombroso. Desde luego, nosotros tenemos una historia. ¿Se le puede hacer lo que hablo? No, sí. Al contrario. Entonces, nosotros tenemos una historia muy asombrosa respecto a nuestro régimen fiscal, que bueno, que ya tendré otro momento de comentarla. No, quería decir que la obra siempre ha podido salir... Había pedido la palabra Alfonso. Bueno, pero eso es una cosa que tienen que saber, que es el cuaderno ATA que tiene la Cámara de Comercio. El cuaderno ATA tiene 4 documentos, tienes que depositar un depósito que no puedes pagar, porque no puedes pagar porque es que no tienes por qué hacerlo, y entonces tienes 4 documentos: exportación, importación, reexportación y reimportación. Y si falla uno de ellos, ese depósito no lo cobres. Y es muy fácil que te falle. Pero quiero decir que eso estaba establecido, nosotros podemos comunicar, pero ¿de qué manera, no? No, yo estoy añadiendo cosas, no tomen la actitud de mi rostro y tal, estoy con la mesa, estoy incluso con la asociación. La pregunta es, con cambiar la figura de adquisición, ¿podría funcionar? Sí. Conocer cuaderno ATA. No es un cambio de nombre, es un cambio de hecho disponible, es un cambio de figúrate. No es que, oiga, donde pone exportación se va a hacer. No, adquisición, si ya que entra como identidad es otra cosa. Hay libertad de circulación. Hay libertad de circulación. Existe en el IVA, la adquisición intracomunitaria dentro de toda la Unión Europea. Es aplicar en el IGIC para entrar en el territorio. Es aplicar en Canarias lo que se está aplicando en el resto de Europa. La figura técnica es. Alfonso, Hola, buenas tardes. Soy Alfonso Cojera, artista visual. Leopoldo, muchas gracias por organizar esto, gracias a la asociación, a la nueva directiva por haber dado este nuevo impulso y gracias por que hayas traído estos invitados tan interesantes. Una pena no haber conocido a los dos que también estuvieron ayer. Le doy las gracias de mi parte y estoy encantado de que nos hayan dado estas conclusiones. La verdad que son esperanzadoras, francamente. Son muy dificultosas de resolverlo porque, claro, hay unos intereses como claramente han dicho. Y supongo que los interesados tienen nombres y apellidos, ¿verdad? Sí. Algunos días lo sabremos. Pues yo necesito que me lo recuerden. Sí, yo necesito que me lo recuerden. Por otra parte, decirles una anécdota muy sencillita, que nosotros estamos pagando un doble precio por crear aquí, porque cuando nosotros traemos todos los artistas visuales que trabajamos con materia, tenemos que comprar ese producto fuera, y generalmente, como ha dicho Javier, en Europa. Y ya estamos pagando para entrar. La materia prima nuestra es el pensamiento, pero la materia física para expresar ese pensamiento la tenemos que pagar ya a aduanas. Quien nos gestiona la aduana, el transporte, es mucho dinero, que eso no se observa. Pero yo antes de mi materia prima, antes de yo coger un cuadro, coger un simple papel, yo lo tengo que pagar con todos esos impuestos que estamos haciendo. Eso ya tiene un gravamen para mí, una diferencia terrible con un pintor de Sevilla. Claro,
ya el otro problema que estamos hablando hoy, mucho más grande, es mucho más grande. Y bueno, me parece muy interesante que Javier reconozca que los artistas somos vanguardia, no solo en nuestro trabajo, sino en nuestras reivindicaciones. Y yo soy un hombre que reivindico las asociaciones. Es la única forma que considero a todos los niveles que la democracia se haga. La democracia no es un individuo solo, la democracia es un grupo de personas que manifestamos nuestro pensamiento juntos. Por eso aquí te reivindicaba, Leopoldo, ¿usted a quién representa? Sabemos que cuando tú hacías esa reivindicación, te apoyamos. Yo mismo era presidente en aquel entonces del CAP y te suministré toda la información que había sobre ello. Y te dije, Leopoldo, a la asociación que desde aquí es donde se va a hacer todo el trabajo. Y desde enfrente también te dijeron, la única forma de que esto lo cambiemos es con el colectivo. Yo reivindico también aquí que otros colectivos que también están perjudicados como nosotros, se unan también. Alfonso, por una parte te iba a agradecer y por otra, joder querido, menudo marrón más cargado. Yo también estuve en el mismo Canelo 2 años antes. Es una broma, es una broma. No, quiero decir que es una responsabilidad de los asociados también, en un momento determinado, hacerse cargo de la asociación e impulsarlo con el equipo colaborador, ¿entiendes? Para que esto siga adelante. No hay otra forma. Muchísimas gracias a ustedes y contamos con su relación y por darnos esperanza, porque parece ser que podemos ir adelante porque solo hace falta vencer esas malas voluntades que juegan en nuestra vida. Yo quiero decir, Alfonso, que afortunadamente en este momento pues hemos encontrado a ciertos... el otro día me hicieron una entrevista en la radio de Madrid, me llamaron, y cuando yo comenté que quería darle gracias, pues yo dije, pues quiero dar las gracias pues, al Partido Socialista y al Partido Popular, porque se me puso el hombre como una fiera, ¿no? Digo, no, perdona, o sea, si lo quieres tú, el locutor, si lo quiere llevar a ese territorio me parece muy bien, pero bueno, yo en todo caso lo que te digo, lo que quiero hacer a dos personas de cada una de esas formaciones, una de cada, que han tenido la sensibilidad de escuchar, acceder a nuestro diálogo, ver con cariño, vamos a decirlo de esta manera, y ser sensibles a este problema. Yo no sé qué dificultades tendrán de ellos después dentro de sus aparatos de partido, eso ya ni me interesa, pero sí que tengo que agradecer públicamente que ha habido personas que se han volcado, y esto se ha desbloqueado desde hace 2 años para acá, pues a partir de esas personas. Porque si seguimos esperando por lo que es el aparato de los partidos, desde luego estaremos en el mismo sitio. También quiero decir una cosa, que posiblemente hayamos cambiado la estrategia. O sea, hemos hecho otra estrategia. Porque, como tú bien dices, lo llevamos reivindicando hace muchísimos años. Y recuerdo la reunión esa con Vergasa, que nos comparó con un cerezo de tomate. Y no hace muy poco, siendo Adán Martín vicepresidente del gobierno y consejero de Economía y Hacienda, nos recibió pues con dos funcionarios y cada funcionario con el libro de bordo de Petete. Y cada vez que hablábamos una cosa decía, la ley dice qué tal. Y no, solo venimos a hablar aquí de voluntades políticas. Bueno, esa barrera la hemos superado ya. O sea, la voluntad política está. Y yo siempre he dicho, cuando se aprobó el año pasado, va a ser un año ahora mismo, el día 21 de abril de 2014, una moción en el Senado apoyada por todas las fuerzas políticas de este país, nacionales. Cuando se aprobó eso, que es una moción que insta al gobierno canario y al gobierno central a resolver este problema, yo en ese momento fui consciente de que cuando empieza lo difícil. Anteriormente era un tema de, bueno, pues vamos a ver si puede quedar de esta manera de ser gracioso y caer simpático y tener mano izquierda para poder hablar con todo el mundo, saber explicar las cosas y llegar a esos consensos. Pero ahora viene lo difícil. Y lo estoy diciendo, o sea, ya hemos tropezado con que sí, está la voluntad política puesta negro sobre blanco en el diario de actas del Senado. Pero si eso no se mueve más, ahí se queda. Entonces, siguiente paso. Y todo lleva unos procesos de tiempo y de instituciones. Si nosotros en un primer lugar vamos directamente a Bruselas nos dirá, mire, primero reclámele usted a su gobierno autónomo. Y después al gobierno central de su país. Y después ya vendremos aquí. Pues no, eso ya lo hemos conseguido. Ya tenemos en el gobierno, en el Senado, aprobado esto. Por tanto,
Si el gobierno central y el gobierno canario no toman cartas en el asunto, estamos en toda la legitimidad para llevarlo a Bruselas, que es lo que estamos haciendo. ¿Ven? O sea, yo creo que las cosas llevan su tiempo, su timing, que se dice últimamente, ¿no? Y los estamentos y los estadios que hay que hacerlo. El siguiente paso, evidentemente, va a ser la UNESCO, que para eso la asociación ha firmado un convenio de colaboración con el Centro UNESCO. Porque la moción y todo lo que se ha aprobado está basado en un convenio internacional de la UNESCO firmado por España, donde se habla de la libre circulación de la obra de la cultura como bienes culturales, no como simple mercancía. Bueno, pero todo lleva su proceso. Como te digo, Alfonso, gracias y menudo marrón. Incluso en Europa, tú lo conocerás bien, ¿no? Estaba también un tratamiento que querían, un tratamiento fiscal a través de la Macaronesia, ¿no? Eran Azores, Madeira, incluso no nos correspondió, bueno, sí, Cabo Verde y Canarias tenían unas posibilidades de exportación de su producto de una forma diferenciada a Europa, ¿no? Sí. ¿Esto lo conoces también? Sí, no. Vamos a ver. Sí lo conozco, pero no es exactamente como es. Vamos a ver. Dentro de Europa, las distintas regiones ultraperiféricas o no ultraperiféricas con regímenes especiales tienen un régimen singular. Por ejemplo, el Madeira lo tiene resuelto. Azores lo tiene resuelto. Pero Azores lo tiene resuelto porque allí se aplica un IVA a un tipo reducido. En Azores y en Madeira. Los territorios ultramar franceses no está resuelto, pero porque están, entre otras cosas, la lejanía muy grande y tampoco tiene un nivel de intercambio lo suficientemente grande. Tiene un régimen especial de abastecimiento hacia esas zonas, pero no hay un retorno, ¿no? El caso que se ha quedado extraño es Canarias. El caso que se ha quedado extraño es Canarias, que es una cosa que a mí, lo digo, es decir, a mí siempre me ha resultado absolutamente sorprendente. Es decir, yo llevo trabajando el régimen y estudiando y trabajando y aplicándolo en todas las funciones habidas y por haber el régimen económico y fiscal canario, y a mí cada vez me sorprende más que cada reforma que se hace es a peor, pero a peor, pero ya en unos niveles de máxima potencia. Hay una cosa muy curiosa, que es el propio origen del régimen económico y fiscal canario, el que se produce en el siglo XVI, finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Canarias, el régimen fiscal y comercial se propone como una excepción a una norma medieval que existía en el tráfico de mercancías. La norma medieval decía que los barcos solamente podían comerciar entre el puerto de origen y puerto de destino. No existían los puertos intermedios para comerciar, no había patente de comercio. Y en Canarias ocurrió una cosa, claro, que Canarias se había incorporado recientemente a la Corona de Castilla y claro, tenía un problema que sí, que los barcos podían venir para acá, pero el retorno, con la navegación a vela, pues no se hacía de vuelta, bueno, por la navegación a vela y con las corrientes, sino que iban de tránsito hacia América, ¿no? De tránsito hacia América. Bueno, pues había que establecer una excepción, porque si no podían comerciar los barcos con Canarias, no podían abastecer a Canarias. Entonces en Canarias se estableció un régimen especial en el que era la plena libertad, la no aplicación de las alcabalas, que era el tributo sobre el consumo que existía en esa época, que además tuvo un recaudador muy conocido por todos, que era Miguel de Cervantes, que fuera recaudador de alcabalas, no en Canarias, evidentemente. Y que como excepción precisamente a esa norma medieval se aprobó la posibilidad de que pudiesen comerciar los productos aquí. Entonces el barco venía cargado, el barco venía con un sistema de aparejo, en el refugio de la isleta se cambiaba el sistema de aparejo, y aquí dejaban los productos y aquí se lastraba, ¿no? Para hacer el camino, además con el viento siempre de costado, ¿no? De través, y se iban hacia América, además siguiendo las corrientes. Y ese lastre se hacía además, curiosamente, con piedra de aruca, y esa piedra de aruca se utilizó después para hacer el pavimento de Santo Domingo, de los puertos donde se iba, ¿no? De Santo Domingo, de las islas del Caribe. Por eso las islas del Caribe, su pavimento tiene un pavimento muy singular, la parte vieja de la ciudad, que es el pavimento que recuerda al pavimento de Canarias de la piedra azul de aruca, ¿no?
Bueno, pues es el mismo piedra, es que es la misma piedra, no es otra cosa, es que es la misma piedra. Bueno, pues ese régimen que se correspondía a una necesidad y que tenía todo su sentido, que ese régimen se actualiza y se cambia, como muy bien dijo antes Sonia, en la época Bravo Murillo, a la necesidad que se produce de esa libertad comercial que se exigía con la época de Bravo Murillo, pues resulta que cuando llegamos a finales del siglo XX, pues se convierte a lo contrario de lo que es el funcionamiento de la actividad económica, y no solamente la actividad económica, de la actividad social. Es decir, yo lo he dicho en alguna conferencia, nosotros, este teléfono es un Apple, ¿no? Y muchos de ustedes tendrán un teléfono Apple, ¿no? O tendrán un ordenador Apple, ¿no? Pues si uno ve las condiciones que tiene Apple a nivel internacional, las Islas Canarias están en el mismo régimen que Mongolia, y que es infinitamente peor que el régimen que se aplica en las relaciones con Apple con las Islas Falkland y con las Islas Sandwich del Sur, que están en Intopino, que allí hay ballenas y tienen acceso mejor a los productos de Apple que los canarios. Entonces, estamos en un mundo que nos hemos convertido en absolutamente al revés. Entonces, oiga, es que a ver si lo cambiamos de una puñetera vez. Con lo cual, yo, desde luego, todo el que combata esa situación que me parece tan absolutamente alucinante, pues me apunto, porque es que es algo que es increíble. Decir que ahora que estamos en la globalización, estamos en plena globalización, hay que decir que fue un español que la inventó, y estamos hablando del siglo XVI, que fue Andrés de Urdaneta, que hizo el tornaviaje, sí, que cogió ruta hasta por el Pacífico y por el Índico para llegar otra vez y hacer la ruta comercial de todo lo que nos ha venido. De manera que desde el siglo XVI ya están hechas las rutas de retorno. Yo he intentado cambiar en mi Mac el sistema operativo y lo he usado el Apple Key, y cuando he puesto en marcha para comprar el Mountain Lion, pues he tenido que facturar con alguien de la península. ¿Usted tiene alguien de la península? Porque cada vez que pongo el 35017, que es mi distrito postal, ¡pam!, salta y ya no puede seguir. Lo digo para que, es cierto, sí, Apple y a nivel usuario estamos vendidos. O sea, a nivel grandes empresas siempre eso tienes que hacer. Consultar las hemerotecas. Hace 3 años que Canarias 7 explicó lo del REP, de las empresas que estaban haciendo las secciones fiscales, y seguramente esas secciones fiscales no están llegando donde han de llegar. Por eso no se sabe dar contestación a qué empresas son las que están asociadas, que se benefician de las secciones fiscales. Luego, ¿dónde va ese dinero de las secciones fiscales? Por eso no se cambia el régimen fiscal y nosotros lo padecemos de otra manera, ¿no? Porque se viene al bolsillo directamente, y queda claro. Bueno, yo sí quería comentarle en relación a la pregunta que le hizo a Javier, un tema que yo creo que es interesante, que es que la protección que tenemos ahora de Europa, ¿de dónde viene eso? Y usted lo estaba planteando, es decir, ¿de qué Canarias es región ultraperiférica de la Unión Europea? Es decir, nosotros con Madeira, con Azores, con los departamentos franceses de ultramar, somos regímenes ultraperiféricos. ¿Qué significa eso a efectos del REF y a efectos del tema que nosotros estamos viendo? Pues las regiones ultraperiféricas dentro de la Unión Europea tienen una protección especial. ¿Qué significa eso? Pues significa que pueden mantener una cosa que en la Unión Europea se prohíbe, que son las ayudas de Estado. Entonces, el REF actual nuestro, tradicionalmente, yo solo voy a decir una cosa, que históricamente lo que no se grababa era la imposición indirecta, que es la que nosotros estamos hablando ahora. Con las últimas reformas, los beneficios fiscales mayores, que es lo que mucha gente critica, etcétera, son en la imposición directa, en el impuesto de sociedades, y por eso se están beneficiando las empresas en Canarias. Eso está prohibido dentro de la Unión Europea, a no ser que sea región ultraperiférica. A las regiones ultraperiféricas se les permite, por ejemplo, ustedes saben que el País Vasco hace unos años estableció una cosa que eran las vacaciones fiscales, que eran unos incentivos fiscales a las empresas, y la Unión Europea, porque ya al pertenecer a la Unión Europea tiene un control sobre nuestros regímenes,
dijo que eso no se permitía y entonces pues hubo que anular ese régimen. O sea, eso yo creo que es un paso muy importante en el sentido de que la Unión Europea puede en un momento determinado decir que un régimen determinado va en contra del sistema de la Unión Europea. Entonces en Canarias lo ha permitido por estas ayudas de Estado del nuevo REF, que son los incentivos fiscales, porque se entiende que se les permiten solo a las regiones que tienen un mayor nivel de paro dentro de la Unión Europea y a las ultraperiféricas. Pero claro, o sea, aquí lo que se está planteando es en la imposición indirecta, pues hay unas desventajas, es decir, que el régimen fiscal de Canarias no está protegiendo a Canarias, sino está yendo en contra. Entonces, la Unión Europea, por ahí, como región ultraperiférica, es decir, Canarias puede plantear sus reivindicaciones. Porque estaba diciendo antes, cuando oía a Leopoldo, una cosa que es una simple anécdota que les cuento, pero es un poco significativo de lo que pasa a nivel interno en Canarias. Él estaba hablando, no, ya tenemos afortunadamente una propuesta del Parlamento, de todos los grupos canarios. Yo creo que eso es muy importante, pero también les voy a decir una cosa de la experiencia que yo tengo en el estudio del régimen económico y fiscal. Hace poco se estableció un nuevo impuesto, que es el impuesto sobre la electricidad. Antes ese impuesto no existía. Entonces se entendió que ese impuesto iba en contra del régimen fiscal de Canarias. Hubo un informe del Parlamento de Canarias, porque para modificar el REF hace falta un informe del Parlamento de Canarias. Y se pidió. Y entonces el Parlamento de Canarias, todos los grupos políticos dijeron, este impuesto va contra el REF. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que ese informe del Parlamento de Canarias lo cogieron, yo no sé si lo metieron en un cajón o qué hicieron con él, pero estamos pagando ese impuesto en Canarias. Y luego, pues los letrados del Parlamento de Canarias plantearon una cuestión de inconstitucionalidad al respecto. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Oiga, si el informe del Parlamento de Canarias fuera vinculante, eso se diría en la Constitución o en el Estatuto de Autonomía. Como no dice nada, pues entendemos que no es vinculante y pues nada, o sea que el informe del Parlamento, quiero decir que a nivel interno las demandas de Canarias no en todos los casos se están teniendo en cuenta. Por eso era muy importante que se reformara el Estatuto de Autonomía, que protegería mucho más el régimen de ustedes y el régimen fiscal de Canarias. ¿Por qué no se ha reformado el Estatuto de Autonomía? Yo estuve en una comisión técnica de reforma que fue en el año 2006 y se aprobó por todos los técnicos, se aprobó por todos los grupos políticos esa reforma que hicimos de la parte fiscal. ¿Y por qué no se ha aprobado el Estatuto de Autonomía de Canarias? Pues porque en Canarias hay un problema político, hay un problema electoral en relación al estatuto, y entonces, aunque la parte fiscal es fundamental que se apruebe porque se... El comercio. Eso tiene una repercusión dramática para aquellas personas que el producto de su trabajo, el producto de su esfuerzo, la actividad que ellos realizan, está en función de la entrega de bienes, de la exposición de sus bienes, de colocar esos bienes en el resto del espacio de su entorno. Eso es fundamentalmente el caso que le produce a ustedes. Y no solamente le produce a ustedes, sino le produce a todas aquellas personas pues, que queremos acudir al comercio electrónico, a aquella pequeña, mediana empresa que vende a través del comercio electrónico, porque el comercio electrónico no pensemos que es una cosa que es para las grandes empresas. El gran beneficiario del comercio electrónico es la pequeña empresa que en lugar de vender los productos que tiene en su almacén, en su barrio, pues conecta con el resto del mundo. Bueno, pues esa pequeña empresa, que la tenemos en Canarias, como existe en muchísimos sitios, pues está absolutamente limitada, absolutamente destruida, absolutamente constreñida como consecuencia del régimen que tenemos. Y esto es un hecho que lo hemos venido denunciando y que desde la universidad se ha venido diciendo, y desde muchísimas opiniones, entre las que me incluyo, se ha venido sosteniendo desde hace bastante tiempo. Y la verdad que lamentablemente ustedes son de los más perjudicados y de los más gravemente perjudicados porque les coloca una situación absolutamente insostenible, porque les quedan limitados a un espacio muy concreto, un espacio muy pequeño, como son los posibles adquirentes en Canarias, porque fuera de Canarias no solamente no pueden ustedes realizar operaciones
de venta de sus productos, sino algo muchísimo más grave, que es que no pueden dar a conocer el fruto de su trabajo, de su inteligencia, de su creación. Y eso es algo que entiendo que para un artista supone amputar la posibilidad de desarrollar su creación artística, no ni siquiera el hecho de no vender o no vivir del producto, sino es que es algo más, es algo que es lo que yo creo que es la sustancia de lo que es la creación artística, que es dar a conocer a los demás el producto de esa capacidad creativa. Y la verdad es que estaba encantado, y ayer lo decía, estaba encantado de colaborar con ustedes cuando se me planteó la posibilidad de hacer y de comentar o de intervenir en este foro, porque lo cierto es que hacía muchos años, hacía mucho tiempo, y a mí que me gusta mucho, como tantas personas, de seguir con la historia, de encontrarse en un momento que yo creo que casi histórico, que es que los artistas se convierten no solamente en vanguardia de su creación, sino en vanguardia. En colaboración con el Centro UNESCO de Gran Canaria, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, ASOCLUB y la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, ha organizado una jornada sobre las aduanas y arte en Canarias, que celebrarán en diferentes días, pero culminan el 7 de mayo, con objeto de reflexionar sobre la libre circulación de obras de los artistas visuales canarios por el territorio nacional y europeo. Antes de proseguir, le voy a dar paso a don José Díaz Saavedra de Morales, que es un directivo de la Real Sociedad Económica del País, y es secretario. Perfecto. Que le va a dar un saludo a todos. Señoras y señores, buenas noches. Don Tomás Van de Valle Sotomayor, director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, quien no ha podido presidir este acto por encontrarse de viaje, me encarga de agradecer la presencia de ustedes aquí esta noche. Bueno, a continuación, un saludo de Leopoldo Emperador, que es el presidente de ICAP, de la asociación. Buenas tardes a todos, queridos amigos, artistas. Como sabéis, porque me conocéis hace tiempo, llevamos mucho tiempo reivindicando este tema, y particularmente desde que la nueva Junta Directiva de la asociación está al frente de la misma, hemos dado un impulso a este tema de la reivindicación. Deciros que ayer hubo aquí una mesa redonda a puerta cerrada, que se llegaron a conclusiones que ahora pasaremos a hablar y a debatirlas. Y, como repito lo que dijo Gaetano, ¿no? Darle las gracias a la Sociedad Económica, al Centro UNESCO, al ASOCLUB y al Cabildo de Gran Canaria. Decir que en ese momento tenemos una gran lista de apoyos institucionales y de asociaciones. Todas las asociaciones de artistas de España, más el Instituto de Arte Contemporáneo, apoyan nuestra reivindicación, con un manifiesto firmado que se hará entrega de ese manifiesto en breve al ministro Montoro y al presidente por ahora del Gobierno de Canarias, y en su momento será en funciones, digo yo. Y a su vez, pues después una lista amplia que van desde la Universidad de La Laguna, desde el Diputado del Común, de la Real Academia de Bellas Artes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está publicado, lo tenemos publicado en el Facebook de la asociación. Darle las gracias también aquí personalmente y en nombre de todos los artistas a Sonia Mauricio, a don Javier Sánchez Simón, a Francisco Hernández González, que hoy no puede estar, a don Luis Díez Mateo, que estuvo ayer y participó en esta mesa la primera de debate de reflexiones sobre el tema económico, y a Fernando Redondo, que estamos esperando a ver si llega, que él es el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias. Bueno, sin más, yo le paso la palabra ya a... Sí, yo voy a ser el moderador. No, quiero matizar algunas cosas. Voy a repetir casi lo que ha dicho Leopoldo, pero voy a matizar algunas cosas. Bueno, que con tal motivo, ayer se reunió una mesa económica a puerta cerrada, y hoy los miembros de esa mesa que se reunieron ayer
van a hacer público un manifiesto que hicieron. En la mesa están presentes Sonia Mauricio, profesora de Derecho Financiero de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Javier Sánchez Simón, inspector de Hacienda y profesor también en la Universidad. Pero quiero decir que ese manifiesto que hicieron ayer fue firmado, los participantes fueron, aparte de los presentes aquí, Francisco Hernández González, que es asesor fiscal y profesor de la Universidad de Las Palmas también, y Luis Díaz Mateo, jefe de aduanas del Gobierno de Canarias. Jefe de aduanas del Estado. Del Estado. Del Estado. Del Estado. Del Estado, señores, eso es más importante. Más importante. Y nada, yo creo que, no sé cómo lo han pensado los Javier y Sonia, que son los que están presentes, pero yo creo que procede leer el manifiesto, porque las conclusiones que hicieron ayer primero. Sí, voy a leer. Muy buenas tardes, vamos a hacerlo como en la radio. Uno va a leer, yo voy a leer la primera, Sonia leerá la segunda y yo volveré a leer la tercera, y así como si estuviésemos comentando un partido de fútbol. Ayer fue una reunión muy interesante, un debate bastante intenso, no porque hubiese desacuerdos, sino que había un acuerdo muy grande, pero sí fue un debate de suma de aportaciones. Las conclusiones que sacamos, se las voy a leer la primera, que es el planteamiento realizado por la Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales de denuncia de la discriminación fiscal que sufren los artistas canarios frente a quienes residen en otros territorios de la Unión Europea merece todo el apoyo de los asistentes. Esta discriminación contradice e impide la aplicación de los tratados internacionales de protección de la cultura suscritos por España y auspiciados por Naciones Unidas. El hecho es, ustedes lo saben de sobra, que prácticamente hace imposible que un artista canario pueda exponer y vender su obra en condiciones normales fuera del territorio del archipiélago canario. Y es prácticamente imposible que pueda venir a Canarias obra de otros artistas extranjeros para una exposición temporal, para cualquier tipo de movimiento. Eso contradice por completo los tratados internacionales que ha suscrito España y que fueron auspiciados por Naciones Unidas, fundamentalmente a través de la UNESCO, que establecía que hubiese una libre circulación de la obra artística de las distintas personas que fueran sus autores. La segunda conclusión, la de Sonia. Bueno, yo darles las gracias por la invitación. La verdad que ayer tuvimos un debate, también me reitero que fue muy importante, muy interesante, y una de las conclusiones que no está escrita, pero a las que llegamos, es que realmente pues felicitamos a los artistas canarios y a esta asociación por poner a la luz una problemática que evidentemente a ustedes les afecta porque es un mercado muy delicado, pero que es una problemática más amplia que está afectando ahora a toda la sociedad canaria, porque hay un problema gravísimo con el tema de las importaciones y exportaciones, y no solamente a efectos evidentemente para los artistas, y en el caso por ejemplo de los escultores que ayer se planteaba, pues tienen que estar sacando obra y material, y eso complica más las cosas, pero incluso cualquier ciudadano residente en Canarias en este momento que quiera comprar por comercio electrónico, pues ya se está viendo con unas trabas tremendas, y entonces eso es totalmente contrario a la tradición puertofranquista de Canarias, al régimen económico y fiscal de Canarias, que si hay de alguna forma un fundamento del régimen, pero desde sus orígenes históricos, luego ya la parte de Bravo Murillo, que se suponía que en ese momento precisamente hay un librecambismo frente al proteccionismo que había en el Estado español, y ahora estamos viviendo paradójicamente la situación contraria. En Canarias hay un proteccionismo frente al librecambismo que existe en el mercado europeo. Entonces eso es totalmente contrario con la normativa de la Unión Europea, y es lo que yo les voy a leer en la segunda conclusión, porque hablábamos ayer que la condición de Canarias de región ultraperiférica a la Unión Europea precisamente es la que justifica que en Canarias haya una situación que permita paliar las desventajas que tenemos, y los artistas canarios en este momento se están encontrando con la situación contraria, es decir, no se están paliando sus desventajas, sino que tienen una desventaja respecto a artistas residentes en el territorio español o europeo. Entonces esto está yendo totalmente contra la normativa de la Unión Europea, y es lo que les decía en la segunda conclusión que yo les voy a leer. A su vez nos encontramos también con que este régimen que existe en Canarias
no nos favorece, sino que nos perjudica respecto a la libertad de circulación que tienen en las transacciones que se realizan entre otras partes del territorio español y comunitario, y lo cual puede colisionar con el artículo 110 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta norma prohíbe cualquier forma de discriminación tributaria dentro de los Estados miembros para proteger la libre circulación de mercancías. En este sentido, existe una abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala esto. Esta prohibición de discriminación del artículo 110 rige no solo para los productos importados de otros Estados miembros, sino también para los productos exportados hacia otros Estados miembros que no pueden ser gravados más onerosamente que los productos similares destinados a ser vendidos en el mercado nacional, que es la situación en la que se encuentra Canarias. A partir de ahí, como soluciones, se menciona la que se implanta un IVA diferenciado, con lo cual desaparecerían los problemas de importación y exportación de mercancías y la recaudación y gestión las tendría la Comunidad Autónoma Canaria. Es decir, si nosotros entramos en el territorio del IVA, que es la sexta directiva, estos problemas desaparecen. Esa sería una solución, o en segundo lugar, otra solución es que continúe el IGIC, pero en vez de las importaciones y exportaciones que tenemos ahora, que eso se denomine adquisiciones intracomunitarias, con lo cual todas las trabas que tenemos en este momento en Canarias desaparecerían respecto a estas operaciones. Y ya Javier le va a leer la tercera y última conclusión. La tercera, que es una consecuencia de la segunda, lo que está recogiendo es como una posible solución además que es fácilmente aplicable y con carácter cuasi inmediato, que es la reforma del régimen económico y fiscal, aunque parezca que esto es una barbaridad, pero que la reforma del régimen económico y fiscal canario, sobre la base de la plena integración en el territorio armonizado de aplicación de la sexta directiva comunitaria, que la citaba antes Sonia, con independencia del mantenimiento del IGIC. Aquí no se trata de desmantelar la fuente de financiación de las corporaciones locales, y que incorporaría como es imponible las adquisiciones intracomunitarias. Y les explico por qué, porque esto yo creo que corresponde a un antecedente importante. Cuando se planteó la incorporación de Canarias dentro de la Unión Europea, en la Unión Europea hay que recordar que se trata de un territorio, de una serie de países, que establece como una serie de libertades básicas e imprescindibles. Y una de ellas es la libre circulación de mercancías, la libre circulación de capital y la libre circulación de personas. Entonces, cuando se hizo, Canarias optó por un régimen muy extraño, y ese régimen muy extraño es entender que se aplicaría una situación, una fiscalidad, unas normas de intercambio en el que Canarias se iba a abastecer en una gran medida de fuera de la Unión Europea. Eso no se correspondía ni a la realidad, ni a la historia, ni al presente en ese momento, y mucho menos no ha sido confirmado por el futuro, sino todo lo contrario. Canarias se nutre, se aprovisiona en más de un 90% de la Unión Europea, y de ese 90%, más de un 90% del resto de España. Y frente a eso, tiene un régimen en el que no contempla esa realidad, contempla la realidad contraria. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo que a nuestra lejanía, a nuestra distancia, le hemos ido poniendo una serie de barreras que hace que esa lejanía y que esa distancia sea muchísimo mayor. Y eso tiene una repercusión en el bienestar ciudadano. Y eso tiene una repercusión